Prepárate para el mega bombazo que sacude la Fórmula 1. Jack Doohan, la promesa australiana de 22 años, ha sido sustituido sin miramientos por Franco Colapinto como piloto titular de Alpine, y él mismo lo resumió con franqueza: es difícil de asumir. Esta decisión se hizo oficial justo después del Gran Premio de Miami, donde Doohan, tras chocar en la primera curva con Liam Lawson, quedó fuera de la carrera principal. La jugada del equipo francés, presidido ahora por Flavio Briatore, ha desatado un terremoto dentro y fuera de la pista, dejando en evidencia las grietas de una estructura que parece desmoronarse a pasos agigantados. Te lo advierto antes de seguir, este no es un cambio más en el paddock. Doohan llegó a la temporada con la vitola de novato lleno de ímpetu, pero sufrió penalizaciones en la sprint y el Gran Premio de China, un fuerte accidente en Japón y, finalmente, su segundo abandono en Estados Unidos. En Australia, apenas pudo sobrevivir bajo la lluvia. En Miami, explotó contra los estrategas y su ingeniero de pista se vio forzado a pedir disculpas mientras él descargaba toda su frustración en micrófonos abiertos. Sus actuaciones lo dejaron sin puntos en las 6 carreras disputadas, convirtiendo en dolorosa realidad el sueño de ser piloto titular en la F1. Y aquí viene lo más jugoso: la decisión de Alpine no surgió de la nada. En un lapso de 24 horas, el joven director Oliver Oakes renunció por razones personales y Flavio Briatore, quien en 2009 fue vetado por el Crashgate, volvió al timón del equipo. El anuncio de reemplazar a Doohan llegó tan pronto como Colapinto, que llegó como reserva en enero, se convirtió en la apuesta de Briatore para las próximas 5 carreras. Nadie puede negar la ironía: un chaval de 21 años, con un 8º lugar en Bakú en 2024, se convierte en la nueva esperanza de Alpine mientras la familia Doohan ve esfumarse sus planes. Te apuesto a que no esperabas este golpe. Colapinto, el argentino que coqueteó con Williams en 2024 y sumó 5 puntos, asume el asiento en Imola, Mónaco, España, Canadá y Austria. Sin embargo, más allá de los datos, el verdadero drama late en la cara de Doohan, visiblemente afectado al confesar que, como piloto profesional, naturalmente quiero estar compitiendo. Tras su dura temporada, mantener la cabeza baja y seguir trabajando duro son las únicas armas que le quedan mientras observa cómo su butaca es ocupada por quien alguna vez fue su escudero. No te lo perdás, el escándalo de Doohan no solo trasciende la pista. Los medios australianos se cebaron. The Australian tituló: el sueño de Jack Doohan en la F1 se acabó, y Newshow destacó su brutal descenso del equipo. Por su parte, Day insinuó que Briatore ya había decidido fichar a Colapinto durante el invierno boreal, dejándolo en la estacada mucho antes de su debut oficial en Melbourne. La prensa europea no se quedó atrás. Bill ya daba por hecho el relevo antes de la confirmación oficial. ¿Quieres más pólvora? Detrás de bambalinas, Alpine justifica el cambio como parte de una evaluación completa y justa rumbo a la revolución de reglamento de 2026. Sin embargo, varios analistas señalan que este movimiento refleja la inestabilidad reinante, con constantes salidas de altos cargos y la urgencia de resultados inmediatos. Gasly, el único que ha puntuado, ahora afronta su cuarto jefe y tercer compañero distinto en 9 carreras. Alguien debería poner un freno, pero Briatore parece dispuesto a todo. Atención, las redes sociales estallaron con críticas y memes. Fans reprochan la falta de paciencia y el trato inhumano hacia el hijo de Mick Doohan, mientras comentaristas de Talk Sport lo califican de axing brutal y advierten que Alpine podría estar cavando su propia tumba deportiva. Otros, desde Newscom, afirman que el verdadero perjudicado es el proyecto de desarrollo de jóvenes talentos del Equip. En resumen, lo difícil de asumir no fue solo para Jack, sino para todo un estamento que observa sin aliento cómo el sueño de un rookie se desvanece de forma tan cruel. Mientras el mundo espera el veredicto tras el GP de Austria, Doohan se aferra a ser piloto de reserva y a la esperanza de una segunda oportunidad. ¿Crees que Alpine actuó con justicia o traicionó a Doohan? ¿Será Colapinto el salvavidas que necesita el equipo o estamos ante un experimento de consecuencias imprevisibles? Deja tu opinión al rojo vivo y comenta cómo imaginas el próximo capítulo de este culebrón en la F1. Si crees que Colapinto será el nuevo renacer de Ayrton Senna, suscríbete a Rueda Explosiva y déjame tu comentario a favor de Colapinto si estás listo para verlo debutar en Imola. Pero esto apenas araña la superficie del caos en Alpine. Imagina la sesión de análisis tras la confirmación, ingenieros destrozando datos de telemetría para encontrar una excusa que justifique el golpe maestro de Briatore. Sin embargo, es precisamente ese afán de evaluación completa el que alimenta el fuego de las conspiraciones. ¿Qué pasará cuando Colapinto, con apenas 9 grandes premios en su palmarés, comience a cometer errores de novato bajo la presión de Mónaco o Montreal? El historial de jóvenes promesas en Alpine no es alentador. Recuerda el paso efímero de Nyck de Vries en 2023, relegado a un solo fin de semana tras exhibir velocidad, pero no consistencia. Si Colapinto repite esa historia,
Alpine podría enfrentarse a una crisis de credibilidad brutal. Sin embargo, agárrate fuerte, porque la dimensión económica del movimiento es aún más retorcida. Briatore, según fuentes cercanas, cobró un bonus extraordinario si lograba dinamizar el equipo antes de la resolución del nuevo convenio de motores en 2026. Dicho de otra forma, cada error de Colapinto podría interpretarse como parte de un guión para justificar una reestructuración completa que, tras bambalinas, ya estaba cocinada. Si esto se filtra, veremos demandas internas y filtraciones a la prensa que podrían hundir a Alpine en una panda ríos de titulares venenosos. Será cuestión de semanas que aparezcan correos y grabaciones que revelen maniobras de despacho de pilotos para satisfacer cláusulas ocultas en contratos. Y si creías haberlo visto todo, espera las repercusiones en la fábrica de Enstone. El plantel de mecánicos y diseñadores está frágil. Algunos apoyan a Doan, atraídos por su aura de rookie resiliente, mientras otros ven en Colapinto la oportunidad de completar un proyecto Briatore que promete fondos frescos de inversores argentinos. Si la balanza se inclina hacia un bando u otro, podríamos presenciar huelgas internas o, peor aún, sabotajes discretos, piezas olvidadas en el camión de Mónaco, datos de simulador alterados o setups imposibles de ejecutar. El rumor de un levantamiento silencioso podría cobrar fuerza y convertirse en la chispa que incendie la próxima tormenta mediática. Por si fuera poco, el efecto dominó en la parrilla no se limitará a Alpine. Equipos como Williams o Alfa Romeo, que observan el mercado de fichajes con hambre voraz, podrían sacar conclusiones equivocadas. Si Alpine despide a su rookie sin piedad, quizá valga la pena probar un debutante en su lugar. En consecuencia, podríamos ver un baile de pilotos jóvenes en 2026 que amenace con inundar la F1 de inestabilidad. Colapinto, si brilla, confirmará el método Briatore como plantilla de gestión, inversiones millonarias, selectividad brutal y relevos express. Pero si fracasa, la F1 entrará en un ciclo de piloto de recambio dispuesto que hará trizas la fe de patrocinadores y aficionados. Ahora bien, proyecta la posible dinámica interna entre Gasly y Colapinto. Gasly, ya veterano de Alpine con un cuarto lugar en Bakú 2024, podría sentirse desplazado, o por el contrario, reafirmar su estatus de líder en el box. Si la relación se desgasta, veremos estrategias de carrera contradictorias, órdenes de equipo confusas y muy probablemente, choques de temperamento en radio. Un escenario extremo. Gasly abandona Alpine a mitad de temporada, en busca de una criatura de refugio con Aston Martin o Alfa Romeo, dejando Alpine con dos novatos en 2026. La sombra de Fernando Alonso, quien conoce bien los brutales vaivenes de Briatore, podría emerger para advertir sobre los peligros de priorizar intereses económicos sobre estabilidad deportiva. Y por supuesto, no descartes la reacción del propio Jack Doan. Convertido en reserva estrella, podría filtrar su lado más oscuro, adelantar información de Setup a sus excompañeros, atender ofertas de rivalidad directa, o incluso, solicitar un ardid legal para recuperar su asiento. Si Doan demanda a Alpine por trato injusto amparado en cláusulas de rendimiento no cumplida similar al litigio de Esteban Ocon en 2018, veremos una batalla judicial que podría tardar años en resolverse y empañar la reputación de la escudería. Por último, mantén los ojos puestos en el Gran Premio de Canadá, la primera pista físicamente exigente desde el cambio. Si Colapinto cae en la trampa del muro de Senna o pincha en la vuelta 1, Alpine entrará en modo pánico máximo y podría revertir la decisión antes de Spielberg, recontratando a Doan temporalmente para apagar el incendio. En ese momento, la narrativa se dividirá entre flexibilidad táctica y caos absoluto, provocando un terremoto comunicacional que podría redefinir la imagen de Briatore en la F1. En definitiva, la sustitución de Doan por Colapinto no es un simple experimento de 5 carreras, es un guión de suspense cargado de intereses ocultos. Cada paso en Imola, Mónaco, Barcelona, Montreal y Spielberg desvelará nuevas piezas en este juego de ajedrez en el que nadie está seguro de ser el rey. El desenlace podría redefinir quién controla la F1 tras bambalinas. Si triunfa Colapinto, Briatore habrá reescrito las reglas. Si fracasa, Alpine pagará el precio de una ambición desmedida. La cuenta regresiva ha comenzado y, créeme, nadie querrá perderse el clímax de esta tragedia moderna en la Fórmula 1. Como si fuera poco, la pregunta que resuena es, ¿dónde quedó Oliver Oaks en este vendaval? Justo antes de que estallara el escándalo, Alpine anunció la dimisión de Oliver Oaks como team principal tras solo 10 meses en el cargo, un movimiento que pilló a todos por sorpresa. Curiosamente, Oaks era visto como el principal valedor de Doan dentro de la estructura y había defendido públicamente su plan de formación de rookies, destacando su potencial a largo plazo antes de las primeras carreras. Sin embargo, la renuncia de Oaks cayó el martes por la tarde, y tan solo horas después, Flavio Briatore ya ejercía de ejecutivo asesor, allanando el camino para la evaluación completa que desembocaría en el reemplazo de Doan.
Irónicamente, fuentes de Alpine admiten que Oaks abandonó el barco tras percibir que su visión de paciencia y desarrollo chocaba frontalmente con la urgencia de resultados inmediatos impuesta por Briatore. En la práctica, Oaks deja un vacío de contención para Doan y un legado de promesas incumplidas. Su proyecto de rotación de pilotos, defendido como innovador, se tradujo en caos y desconfianza interna. En medio del escándalo, prepárate, porque Colapinto no solo hereda el volante de Alpine, sino que arrastra la bestia de un rookie respaldado por su historial en Williams, 5 puntos en 9 carreras y un octavo puesto en Bakú 2024. Lo sorprendente es que varios equipos, desde Williams hasta Alfa Romeo, ya se rumorea que están reajustando sus simuladores y estrategias de clasificación para entender el estilo de pilotaje de Colapinto, temiendo que su adaptación veloz saque a relucir debilidades en sus monoplazas. Incluso, algunos ingenieros consultados por Racing News 365 coinciden en que el calibre de la bestia argentina, como ya le apodan en los garajes, podría convertirse en el punto de referencia de Alpine si logra un top 10 en Imola, forzando una ola de upgrades aerodinámicos en otros equipos. Aún así, el miedo no es irracional. Colapinto llega sin periodos de pruebas extensas con el A525, y su adaptación en los libres podría delinear el pulso de más de una escudería que apuesta a la estabilidad. Por si fuera poco, desde Sky Sports se advierte que la inestabilidad en Alpine podría beneficiar a competidores de media tabla, como Haas o AlphaTauri, que observan con ilusión una posible debacle del equipo francés ante la presión añadida. Alístate, porque con la marcha de Oliver Oaks como salvavidas del equipo, Alpine no solo perdió a su estratega más empático, sino también a quien suavizaba cada movida de Briatore con una pizca de sensatez. Ni te imaginas lo que significa esto en Enstone, la figura que defendía a Doan, que mediaba con la prensa y amortiguaba la presión interna, ya no está. Ahora, cada vez que suena el radio en el MGU de la 525, retumba el eco de una única voz, la de un patrón dispuesto a sacrificar rookies con tal de ganar protagonismo mediático. Para colmo, el debut de Franco Colapinto en Imola y Mónaco se ha convertido en un examen público tan riguroso como los que vivió Ayrton Senna en esos mismos circuitos. Imola, donde Senna se consagró 7 veces en el GP de San Marino, sigue llevando su huella imborrable. Montecarlo, con 6 victorias consecutivas del brasileño entre 1989 y 1993, guarda todavía la sombra de su rey de la ciudad. ¿Crees que Colapinto podrá domar la pista como Senna desafiaba muros y pronósticos? ¿O veremos la misma magia brasileña resucitar en el argentino, o todo quedará en una ilusión pasajera? A decir verdad, Pierre Gasly ya marca territorio en el box. Se rumora que vigila a Colapinto como un halcón en la puesta de sol, listo para atacar cualquier caída de ritmo y reclamar el estatus de líder que Alpine le negó tras sus puntos en Bakú. Si el argentino rueda más lento que el veterano, prepárate para órdenes de equipo tan confusas que harían dudar hasta al mismísimo Senna en sus debates con Prost. ¿Será Gasly el próximo en estrellarse contra la ambición de Briatore? Y por supuesto, el resto del paddock ya afina sus simuladores y analiza datos de telemetría para descifrar el estilo de la bestia argentina. Williams y Alfa Romeo perciben el potencial de un fichaje imparable. Cualquier décima que Colapinto extraiga en Canadá o en el callejero de Mónaco puede devenir en una ola de mejoras aerodinámicas urgentes. En Alpine, donde la paciencia fue un lujo que Doan agotó prematuramente, se preparan upgrades tan rápidos como Sir Jackie Stewart esquivaba críticas en 1973. Para rematar, el vacío que deja Oaks destapa grietas de inestabilidad que podrían tragarse el proyecto 2026. Sin su voz moderadora, cada filtración a la prensa, sea un correo interno o una charla de radio mal calibrada, tendrá el poder de dinamitar la moral de los mecánicos y desatar una avalancha de críticas en redes sociales. ¿Recuerdas cómo Senna ardía en su garaje cuando el coche fallaba un domingo de lluvia? Asimismo podría colapsar Alpine si la rotación de pilotos no termina en victorias y no en un juego de tronos con fichas sacrificadas. En definitiva, el desenlace que viene no es un simple duelo por décimas. Es la última prueba de fuego para una escudería al borde del abismo y una plataforma de lanzamiento para un rookie al que ya llaman Salvador. Este es el momento de opinar. ¿Podrá Colapinto domar Imola y Montecarlo con la misma raza que Senna mostró en sus días de gloria? ¿O será Gasly quien marque el ritmo y calle al inexperto tras su debut estelar? ¿Te atreves a comparar a la bestia argentina con el legado inmortal de Ayrton Senna? Si tú crees que el debut será digno de un campeón, suscríbete a Rueda Explosiva, déjanos tu respuesta y prepárate para la siguiente curva. La cuenta atrás ha comenzado.